Jesús fue, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Amén. 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 Gracias, Karen, por tu participación. Entonces vamos a ver qué nos dice el versículo 13 y 14 nos dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, aquí no nos están especificando exactamente cómo fue, pero sabíamos que Juan siempre era esa voz que clamaba en el desierto. Entonces tal vez llegó en ese momento el rumor a Jesucristo donde ya él estaba bautizando. Y Jesucristo se presentó ante él para que lo bautizara, pero ¿por qué Jesucristo tenía que ser bautizado? Si Juan nos estaba, ya sabemos que Juan bautizó para el perdón de pecados, para un verdadero arrepentimiento, y Jesucristo, ¿por qué tenía que ser bautizado si es un hombre sin pecado? Ya, entonces vamos a ver por qué se tenía que bautizar en Hebreos 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9, ¿alguien lo tiene? Hebreos 5, del 7 al 9. ¿Alguien lo quiere leer? Pastora, muy buenas noches. Soy nueva en esta plataforma. Buenas noches, soy de aquí de Ecuador. Elena, bienvenida. Dios te bendiga. Elena eres, ¿verdad? Sí, pastora, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Quieres participar leyendo? Será, más luego aún no cojo el versículo. ¿Qué versículo dijo? Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Si Bueno, alguien pastora. lo tiene listo, Aquí, ¿cinco qué, perdón? del 7 al 9. Ok, 5 del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mire que ahí nos dice clarito que aunque Jesús era hijo, él aprendió lo que era la obediencia. Y él fue un hombre obediente. Todo lo que estaba escrito en las profecías del Señor Jesucristo, él sabía que lo tenía que cumplir. Por eso, pero siempre fue obediente a la voz de quién? A la voz de Dios Padre. A ninguna otra voz fue obediente el Señor Jesús. Por eso, tal vez cuando él hizo el primer milagro que convirtió el agua en vino, María le dijo que hiciera algo porque se había acabado el vino en la fiesta y Jesús mismo le dijo, espérate mujer, que todavía no ha llegado mi hora. Porque él no iba a hacer lo que su madre le dijera, sino que él estaba atento a que el padre le dijera cuándo era el momento. Él se movía siempre bajo la obediencia. Así que cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue precisamente porque María le dijo, sino que él muy claro le dijo, espérate, ¿qué tienes contra mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Luego vemos que cuando Lázaro estaba enfermo, llegan los amigos y le dicen, tu amigo se está muriendo, ven a verlo. Y Jesús le dice, inmediatamente voy, parafraseando. Pero cuando Jesús iba a verle a Lázaro, resulta que no fue y se demoró 4 días
para ir a verlo y llegó justo cuando Lázaro ya había fallecido. ¿Pero por qué? Porque él se estaba moviendo no por sus emociones, por sus instintos, ni lo que la gente diga, sino siempre por su obediencia él se estaba manejando. Entonces vemos que Jesús tenía que ser bautizado, aunque él realmente no tenía pecado alguno, él debía ser bautizado porque así estaba escrito. Él le dice, yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan, porque Juan reconoce, yo soy pecador, tú no eres pecador, y en cambio tú vienes a mí. En 2 Corintios 5:21 nos dice, claro, estos son algunos versículos para que comprobemos que realmente Jesús fue un hombre sin pecado alguno. 2 Corintios 5:21, alguien que me busque mientras tanto Hebreos 7:26 y otra persona puede buscar 1 Pedro 3:22 y otra persona puede buscar 1 Juan 3:5. Entonces, en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros él se hizo pecado. Era necesario que él fuera bautizado también, porque él se llevó todos los pecados de nosotros a la cruz del Calvario. Y como la gente era bautizada para el perdón, para el arrepentimiento de los pecados, él tenía que simpatizar con nosotros, los pecadores. Alguien que me lea Hebreos 7:26, ¿qué dice? Yo, pastora. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. ¿Alguien Amén. tiene 1 Pedro 2:22? 1 Pedro 2:22. Amén. Amén. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Amén, qué hermoso. 1 Juan 3:5, ¿alguien lo tiene? Amén. 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Amén, amén, qué hermoso. Entonces, con esto comprobamos que Jesús realmente fue un hombre puro, sin mancha. Él nunca cayó en pecado, a pesar de que él fue tentado para caer en pecado, no logró caer en pecado. Siempre fue un hombre que se distinguió sin pecado y sin mancha alguna. En el versículo 15 nos dice que, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó y Juan le bautiza, ¿ya? Entonces, ¿por qué conviene que se cumpla toda justicia? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando decía, me conviene que se cumpla toda justicia, ¿ya? Eso quiere decir, yo necesito obedecer a mi Padre. Yo me estoy dejando guiar por mi Padre. Yo me estoy instruyendo por mi Padre. Y Él no va a hacer nada sin que el Padre se lo diga. Entonces, por eso es que vemos los ejemplos de que Él no se movió cuando la gente le decía, convierte el agua en vino, cuando ven que Lázaro se está muriendo, sino que Él todo lo hizo en el tiempo en que el Padre le estaba pidiendo. ¿Ya? Jesús entendía que esto le parecía un poco extraño a Juan, pero era necesario cumplir con toda justicia. Salmo, quita eso. En Juan, Voy a disparar. Quita eso. Rápido. en Quítela. Juan, No me importa. Quítelo. dame un segundo. A ver. Ya. Entonces, el mensaje de arrepentimiento realmente del bautizo no es algo que Juan se inventó porque quiso, sino que también Juan el Bautista, ya sabemos que cuando el ángel Gabriel le anunció a Zacarías, al sacerdote, que su esposa Elizabeth iba a tener a Juan el Bautista, y la misión de Juan el Bautista era anunciar
Ya, a ella se le había dado una orden. En Juan 1, del 31 al 33, alguien que lo quiera leer, Juan 1, del 31 al 33. Amén. ¿Qué dice, nena? Del Juan 1. Juan 1, del 31 al 33. Ok. Dice, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, acá vemos que no fue que a Juan se le ocurrió bautizar, sino que Juan también estaba bautizando porque así se lo había mandado como misión el Señor. Era un mandato que Juan estaba obedeciendo. Era necesario ser bautizados, pero antes de ser bautizados era para reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Es necesario que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando conocemos el Evangelio, es necesario que nos volvamos a bautizar, porque aquí podemos ver, familia, que el bautizo que te hacen salpicando el agüita a los niños cuando nacen, bíblicamente no vemos ese bautizo. Juan bautizaba y era gente adulta la que se estaba bautizando, gente que reconocía que era pecadora. ¿Y qué pecados se tenían que arrepentir? La clase pasada estudiamos eso, a qué clases de pecados Juan les estaba diciendo que tenían que arrepentirse. Entonces, somos los adultos los que reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado y que necesitamos volver a nacer de nuevo, que necesitamos del bautizo, ¿ya? Hay momentos, yo quiero que sepan, alguien me preguntaba la otra vez, si una persona creyente se muere sin ser bautizada. El bautizo es un mandamiento que nos dejó incluso nuestro Señor Jesucristo, pero también vemos ejemplo de que el ladrón que crucificaron al lado de Jesús, lo crucificaron con dos ladrones. Uno tuvo el tiempo a la hora antes de morir de arrepentirse. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos que este ladrón se arrepintió a última hora y fue salvo. Hay personas que conocen de Dios, no conocen del bautismo, pero han sido personas que han cambiado, se han arrepentido de sus pecados, sí tienen la salvación. Pero si tú conoces de Cristo, sabes que el Señor nos manda que debemos nosotros bautizarnos, es necesario que nos bauticemos. Es diferente que yo le haga una oración de fe a una persona que se está muriendo, que no tuvo la oportunidad de conocer de Cristo, pero que en ese momento la persona se está arrepintiendo y lo está reconociendo, sí tiene su salvación, porque lo vemos con el ladrón. ¿Ya? Pero sí es importante, familia, que nosotros nos bauticemos. Jesús, al bautizarse, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba obrando justicia para que cumplamos toda justicia, dice el Señor Jesús. O sea que Jesús estaba identificando con nosotros los pecadores. Jesús en ese momento se está identificando contigo y se estaba identificando conmigo, ¿ya? En lugar de bautizar a los pecadores, vemos que Jesucristo se vino a bautizar con los pecadores, porque él mismo dijo que él no vino para ser servido, sino que él vino para servir. Él vino a darnos ejemplo. Entonces, si Jesucristo, siendo un hombre puro, sin mancha, siendo un hombre totalmente santo, siendo el Hijo de Dios, nos mostró la necesidad de bautizarse. Él mismo se bautizó. ¿Quiénes somos nosotros que realmente sí somos pecadores para no querer bautizarnos? Entonces sí es importante, familia, que nos arrepintamos. Él en el momento que se bautizó se vino a identificar con su pueblo. El que jamás cometió pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicias delante de Dios
a través de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice Pablo en Romanos 8 que Él vino en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado. Significa que Jesús cumplió. Jesús llevó a cabo todo lo que demanda el pecado de su pueblo. Jesús cargó con todos nuestros pecados. Entonces, realmente no importa qué hayas hecho tú, no importa qué haya hecho yo, no importa tal vez ahorita lo que tú estés haciendo. Jesucristo vino precisamente por todos nosotros. Ya Él no hace acepción de personas. La palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Él vino y Él se hizo pecado precisamente por amor a todos nosotros. Jesús al bautizarse tuvo un acto de amor y de humildad con cada uno de nosotros, donde nos demuestra, oye, yo me estoy identificando con tu pecado. Yo estoy aquí. Yo estoy haciéndome también como si yo fuera un pecador y estoy reconociendo que necesito ser bautizado. ¿Ya? Eso es lo que Jesús está haciendo. Entonces, dice que Juan lo dejó. Ya, el propósito era que Jesús se identificara completamente con nosotros, los hombres que somos pecadores. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo desde su nacimiento. También quiere decir que cuando nosotros, el pecado, el bautizo significa sumergirse. ¿Ya? Significa que te sumerges en agua. Es necesario que te sumerjas, no que te salpique en agua. Debes sumergirte totalmente en agua, mojarte totalmente todo tu cuerpo. Es importante que hagas esto. Y en el momento en que tú te estás sumergiendo en el agua, significa que tú estás renunciando a todos tus pecados. Yo hoy estoy renunciando a todos mis pecados. Estás muriendo con Cristo, porque recordemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros morimos por Cristo y en el momento que sale la persona del agua significa es resucito, nazco de nuevo. De modo que si alguna persona está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí Jesús hace todo nuevo. Entonces, cuando yo salgo del agua, estoy resucitando junto con Cristo. Recordemos que Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, esa es la importancia de que nosotros debemos reconocer que necesitamos ser bautizados. Eso es exactamente lo que hizo Jesús en su nacimiento, en su crianza y en su muerte. Así que cuando Juan dejó que se bautizara, Jesús estaba colocando en una posición de pecador, pero todos sabemos que él no fue ningún pecador. Jesús no pecó, simplemente estaba simpatizando con tu pecado y con el mío. Estaba simpatizando con nosotros, ¿ya? Entonces, dice aquí que también hay un sentido en este nuevo comienzo que hizo Jesucristo, que era nosotros, lo que yo les explicaba, al sumergirnos en el agua, estamos muriendo a nuestros pecados. Y al salir del agua, estamos viviendo para Cristo y empezamos a ser nuevas personas. Lo mismo estaba haciendo Jesús. Dicen que en el momento en que Él se sumerge en el agua, Él estaba muriendo a todo lo que Él ya venía trayendo 30 años atrás. El vivir bajo la sujeción de sus padres, con sus amistades. Él tenía una vida. Él tenía una vida. Aquí fue cuando Jesús empezó su ministerio. Y cuando Jesús sale del agua, es ahí cuando él reconoce, ya no estoy viviendo para mis padres, para estar sujetos a ellos, sino que yo empiezo a vivir ahorita para lo que el Padre Celestial está arriba, que me quiera mandar para el ministerio, para el propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Ya? Y ahí es cuando él arranca. Jesucristo ahí es cuando arranca a empezar su ministerio. Entonces nos dice el versículo 16, vamos a ver la unción de Jesús. En el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, déjenme un segundito que por ahí se escucha un ruidecito. Listo. Entonces dice que
Jesús no tenía nada que confesar. Ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 4 evangelios que nosotros tenemos. Ninguno te va a decir que Jesús se bautizó porque tenía que confesar algún pecado. Ninguno te menciona eso. Es más, en el evangelio de Lucas 3:21 nos mencionan algo muy interesante, donde nos dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. En Lucas 3:21 nos manifiesta. Aquí Mateo no nos lo dice. Aquí Mateo solamente dice que subió luego del agua, cuando Jesús sale del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. En cambio, el Evangelio de Lucas nos dice él que Jesús fue bautizado, sale del agua, Jesús ora y en ese momento el cielo se abrió. Entonces, imagínense, todo el pueblo llegaba confesando su pecado a bautizarse. En cambio, Jesús llegaba, era orando al Padre en ese momento, ¿ya? Él entregó su voluntad en ese momento a la dirección de Dios. Él sabía que ahí empezaba su ministerio, que ahí empezaba, como dice en el Apocalipsis, principios de dolores, porque el ministerio de él fue solamente de 3 años, él fue crucificado a los 33 años, pero sabemos que no fue fácil el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, en el versículo 16 y 17 nos dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ya, después que Jesús sale del agua, dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Se acuerdan que cuando se destruyó el mundo con la inundación, fue una paloma la que le dio la señal a Noé? Ella llegó y se paró sobre la ventana con una ramita donde le dice, ya, la tierra está seca, la tierra les está esperando, ya pueden salir, ya no hay agua. De la misma manera vemos que los cielos fueron abiertos y se vio que bajó de los cielos, descendió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento tal vez también podemos interpretar que la paloma estaba diciendo, ya los cielos están abiertos para ti, ya está esperando por ti. Ya y la paloma es representada como el Espíritu, dice, venía como paloma, pero no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios sea una paloma, ¿ya? Entonces dice que el Espíritu de Dios descendía como paloma. Esta fue una experiencia dramática con el Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre Jesús de una manera que realmente se pudiera ver. ¿Ya? Algo muy similar a la venida del Espíritu Santo de Dios cuando se reunieron los apóstoles, y eso está en Hechos 2, versículos del 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 2 del 1 al 4. Perdón, pastora, ¿le puedo hacer una pregunta antes que lean Hechos? Ya, Luis, ajá, pero sí tratemos de dejar las preguntas para el final porque a veces me desvían del tema. Yo espero al final, ok, muchas gracias. Ya, sí, dale, gracias. Amén. Bueno, ¿alguien quiere leer Hechos 2 del 1 al 4? Amén, pastora. Amén, Karen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amén, amén. Y Lucas 3:22, ¿alguien lo quiere leer? Lucas 3:22. Participante. ¿Eh?
de todos los países que están conectados en vivo. Lucas Ah. 3:22, ¿qué nos dice? Así Acá dice hay la una que- palabra de Dios. Lucas 3:22. Y descendió Está en su el casa, Espíritu esta señora. Santo sobre él en Sí. forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces ahí Lucas lea la nos está revelando lo mismo que pasó en Mateo. Y alguien me quiere leer Juan capítulo 1 del 32 al 34. Juan 1, 32, 34. Amén. Amén. Juan 1, 32, 34, pastora. Sí, mi amor. 1, 32, 34. Ok. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces vemos que cuando Jesús se bautiza, no solamente Jesús vio descender al Espíritu Santo de Dios sobre él, sino que también lo pudo presenciar Juan el Bautista. Él mismo lo está diciendo acá, que él es testimonio de que él vio que el Espíritu Santo descendió sobre él y que la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado. Entonces vemos que en ese bautizo estuvieron presentes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí estuvo Jesús haciendo simpatía con nosotros para identificarse con nuestros pecados. Estuvo el Espíritu Santo que vino sobre él. Y está la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y recibiréis poder, nos dice la palabra de Dios, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí era necesario todo lo que Jesucristo hizo. Fue porque él recibió al Espíritu Santo de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesucristo no hubiera podido iniciar el ministerio. No lo hubiera podido iniciar. Por eso Juan, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice que y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero, a ver, yo quiero leerles donde dice exactamente. El versículo 11 nos dice, capítulo 3, versículo 11, Juan dijo, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Jesucristo nos va a bautizar a nosotros en el Espíritu Santo y fuego. Por eso yo les digo a ustedes que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, es más fácil alejarnos del pecado. El pecado no es una debilidad para nosotros, ¿ya? Porque el Jesucristo hizo todo su ministerio con la ayuda del Espíritu Santo. Si no hubiera sido con la ayuda del Espíritu Santo, no lo hubiera podido hacer. Dice que cuando dijo que él vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, el Espíritu Santo de Dios permaneció sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, así como permanece en la vida de cada uno de nosotros. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público y lo haría con el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu de Dios quien le dio éxito al ministerio del Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo de Dios.
¿ya? Por eso es importante que nosotros reconozcamos quién es el Espíritu Santo y lo hagamos nuestro compañero en todo. Él es nuestro compañero en todo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, no nos dejamos engañar fácilmente. Aún de pastores que predican la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da discernimiento para saber que ese pastor está hablando de parte de Dios o no. Ojo, familia, ojo. Una persona atea te dice yo no creo en Dios y punto. Pero más fácil puede engañar un predicador, porque la misma palabra de Dios, Satanás, tentó a Jesucristo, eso lo vamos a ver ya dentro de poco, tentó a Jesucristo con la palabra de Dios. Lo tentó 3 veces y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Haz esto porque escrito está, escrito está. Satanás conoce muy bien la Biblia. Él la conoce más que usted y yo juntos. Él la conoce muy bien y él cuando quiere engañar y quiere enredar a la gente, lo va a hacer con la Biblia. Él cuando quiso engañar a Eva, las mujeres que están haciendo el taller conmigo saben que lo hizo con que Dios les ha dicho. Él lo hizo con la palabra de Dios. Dios te dijo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho discernimiento porque, y esto lo vamos a ver también en Mateo, yo sé que en Mateo Jesucristo habla de los últimos tiempos y Mateo nos dice, Jesucristo nos dice que en los últimos tiempos muchos hablando en el nombre de Jesús van a intentar engañar a los escogidos. Pero no, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no es fácil que te engañe un predicador o una predicadora. No es fácil. Hay personas que se equivocan, sí, yo me puedo equivocar predicando porque ustedes saben, yo siempre se los he dicho, yo no estudié teología. Yo lo que hago es escudriñar y comer Biblia, investigar, orar y tener una relación con el Padre y dejarme guiar por Él. Pero uno se puede equivocar. Pero una cosa es que tú te equivoques y otra cosa es que siempre hables en equivocación, ¿ya? Que te equivoques constantemente. Cualquiera nos podemos equivocar, pero hay que pedirle mucha revelación al Espíritu Santo de Dios. Ayer me impactaba mucho porque mi esposo me muestra un predicador, tiene muchos seguidores, familia, estamos en los últimos tiempos. Y este pastor es pastor y tiene multitud de seguidores acá en los Estados Unidos. Y él predica sobre el homosexualismo, que Dios aprueba el homosexualismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es homosexual. Y la persona siempre quiere justificar su pecado y acomodar la palabra de Dios a mi manera para justificar mi pecado. Y este hombre está engañando a mucha gente. Le han invitado varios pastores que lo están atacando. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y lo han invitado a debates. Yo no he escuchado bien porque yo no hablo inglés. Mi esposo sí habla inglés y todo está en inglés. Pero mi esposo me dice que se conoce tan bien la palabra de Dios este pastor. La conoce de pe a pa. Que les da vueltas a todos estos pastores conocidos y los deja callados. Callados, literal, callados. Entonces yo le decía a mi esposo, es que la palabra de Dios dice que son los mismos evangelizadores los que van a querer engañar a la gente. Y si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti, tú te dejas engañar. Tú te dejas engañar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le dije a mi esposo, ese es el hijo, para mí ese es el mismísimo anticristo. Y él me contaba hoy que hay un judío, también muy conocido, que ha vendido cantidad de libros y se venden 20.000 millones de libros, o sea, la cantidad de gente que está leyendo eso. Y él es el que está detrás de todo esto del nuevo orden mundial. Y este señor dijo en uno de los libros que la inteligencia artificial iba a crear una nueva Biblia, adaptada porque él también es homosexual, porque ningún hombre, ningún Dios lo podía condenar a él por ser homosexual.
Entonces, la inteligencia artificial, les anticipo, va a crear una nueva Biblia. La van a adaptar a su manera y nos van a prohibir esta Biblia, la real, la verdadera. ¿Por qué? Porque ellos quieren justificar. Yo le decía a mi esposo, ¿qué ganan con decir que Dios, que no van a permitir? Porque él dice que todos nosotros somos dioses, que nosotros somos nuestro propio Dios. Imagínense la cantidad, la gente que está detrás de todo este ataque que estamos viviendo, ¿ya? Entonces son tiempos delicados que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, te pueden engañar, te pueden enredar y ojo, porque eso te lleva a perder tu salvación. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué nos dice el que persevere hasta el fin? Porque no se vienen tiempos fáciles. Realmente, todo lo que estamos viviendo, familia, si nosotros, yo se los digo personalmente, yo siento que necesito meterme más con Dios, o sea, más en oración. Me encanta orar, pero creo que ahorita quiero hacerlo más porque mi espíritu se entristece cuando veo tantas cosas que se están viniendo encima. O sea, ayer veía que acá en California aprobaron una ley donde pueden matar al bebé después de 14 días de haber nacido. A ese nivel estamos llegando. O sea, y yo decía, Dios mío, si yo no me relaciono más y no me aferro más, yo no voy a ser capaz de soportar lo que se está viniendo encima. Es muy duro. Realmente solamente Dios nos da la fortaleza para estar de pie en esto, para orar y para clamar que el Señor nos tenga a nosotros guardados. Pero no estamos viviendo tiempos fáciles. No estamos para no orar. No estamos para no leer la Biblia. No estamos para seguir pecando porque no hay tiempo, familia. Yo siento que Jesucristo está muy cerca de venir por su iglesia. Porque la gente dice, pero es que desde hace tiempo yo escucho que viene Jesucristo. No, ahorita sí es en serio. Desde hace tiempo no veíamos lo que se está viniendo todo esto encima. Ahorita sí las profecías todas se han cumplido. Ya el evangelio dice que va a venir cuando el evangelio se extendió en todas las naciones. Antes, para evangelizar, los misioneros tenían que viajar y se pasaban y se demoraban viajando. Ahora, hoy en día, por las redes sociales, el evangelio le llegó a todo el mundo. O sea, eso ya está cumplido, las señales ya están cumplidas. Todas las señales que Jesús dejó ya están cumplidas. Hace muchos años el evangelio no le llegaba a todo el mundo porque no teníamos internet. Ahora sí, familia. Entonces, preparémonos porque no hay tiempo. Satanás no está jugando. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. No dice que es Dios. Y ahorita Satanás está reinando con todo su poder, porque es la maldad la que está prevaleciendo en el mundo. Y no nos podemos sorprender porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso la gente quiere matar a un bebé. Matar a un bebé. Yo quiero matar a mi bebé porque no quiero tener ese bebé y nace el bebé y te aprueban que tú lo puedas matar. La ley, el amor de muchos se apagó porque no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios debemos cuidarlo, debemos enamorarlo, debemos buscarlo todos los días, que reine más el Espíritu Santo en nosotros que la carne, familia, en serio. Yo le doy gracias a Dios por este grupo, porque sé que así sea la distancia, estamos en la misma onda, tenemos la misma creencia. Si nos sentimos perseguidos todos, porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos un apoyo espiritual, orando los unos por los otros. Pero Dios es muy hermoso, que nos permite encontrarnos a nosotros, de verdad que sí. Entonces, sigamos, familia, creo que me desvío un poquito. Entonces, vemos la unción de Jesús. ¿Ya? Lucas 3:21 dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. El versículo 17 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua
Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. No era simplemente cualquier otro hombre que se estaba bautizando, era nuestro Señor Jesucristo, era el Hijo amado de Dios, era el Hijo unigénito de Dios quien se estaba bautizando en ese momento. Él se bautizó nuevamente, les digo, no porque era pecador, sino porque él se estaba identificando con nosotros los pecadores. Por eso él se estaba bautizando, para ser identificado con nosotros los pecadores. Entonces nos dice que en esto Dios también expresó su aprobación cuando dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, de la vida de Jesús hasta ese punto. Por la proclamación divina en el bautismo, Dios anunció la presencia del Rey y puso el sello de su aprobación a los años ya vividos. ¿Cuál es el sello que nos aprueba a nosotros como hijos? La palabra de Dios dice que es el sello del Espíritu Santo. Ese es el que nos aprueba a nosotros también como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, nos dice que aquí pasó lo mismo, Jesús en obediencia a su Padre, cuando sale del agua, los cielos se abren en ese momento. En ese momento, toda la visión de la gloria de Dios la pudo ver Jesús, ¿ya? Y también nos pone un ejemplo de que los cielos abiertos es una frase que también se ha visto varias veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel y el profeta Isaías, ellos dicen que cuando se les abrió el cielo, cuando ellos vieron los cielos abiertos, ellos cayeron como muertos, porque estaban viendo allá. Ellos estaban viendo en lo sobrenatural lo que nosotros naturalmente no vemos el tercer cielo. Hay 3 cielos, hay una tierra, pero ellos pudieron ver y cayeron como muertos porque la presencia de Dios no se puede soportar. Y todo el que esté en la presencia de Dios cae como muerto, pero Jesús no, porque Jesús ya le conocía al Padre, porque Jesús no es pecador, porque Jesús es un santo. Y la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ya, aquí pasó lo mismo, pero Jesús en su obediencia, en su santidad, en ese momento lo que hizo fue la visión de lo que Dios tenía para él. Ya, con Jesús se abren los cielos y Jesús no tiene ningún pecado, él no tiene nada que temer, él ve directamente el rostro de su Padre y en ese momento él vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma sobre él. ¿Ya? Él ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Dice en forma de paloma o tiene tendencia de paloma, pero en ningún momento dice el Espíritu Santo es una paloma. Dice, en ese momento vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Entonces nos dice que en los versículos anteriores vemos el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús es que Él vino a salvar a los pecadores, ¿ya? Y el Espíritu Santo ha estado presente y activo desde la creación. No simplemente el Espíritu Santo apareció cuando Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo siempre estuvo presente desde la creación y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A ver. No, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, nosotros lo podemos ver desde el principio de la creación, ¿ya? Yo también les quiero leer una palabra aquí que dice... Aquí quiero mostrarles donde se ve la Santísima Trinidad desde la creación.
allá. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos que dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí Dios estaba hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Ya, él dice muy clarito. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él estaba hablando con alguien, ¿ya? Y sabemos que el Espíritu, Dios es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, tres funciones diferentes, ¿ya? Entonces vemos que el Espíritu Santo ha estado presente desde el momento de la creación. El Espíritu Santo es uno solo, son tres personas diferentes en uno solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ya? Y también nos dice que Él ha estado desde el inicio de la humanidad. Y en todo el Antiguo Testamento también vemos cómo el Espíritu Santo fue el que le dio poder a algunos profetas para poder cumplir con la misión de Dios. En el Espíritu Santo vemos que todo lo que ellos hicieron en su tiempo fue gracias a la ayuda que recibieron por el Espíritu Santo. Por eso yo les digo que Jesucristo también pudo cumplir con todo su ministerio gracias a que recibió al Espíritu Santo de Dios en él. De otra manera, no hubiera podido ser posible. De otra manera, nosotros no podemos lograr terminar esta carrera en victoria si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Algunos ejemplos lo vemos en Jueces del 3, Jueces capítulo 3 del 9 al 10. No sé si alguien lo quiere leer. Jueces 3 del 9 al 10. Jueces 3 del 9 al 10. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén, Victoria. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusán, Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Amén. Entonces ahí vemos que dice muy clarito que y el espíritu de Jehová vino sobre él, ¿ya? Y juzgó a Israel. Nos dice que el Espíritu Santo, por lo general, siempre el Señor usó a personas que eran débiles, que no estaban preparados, ¿ya? Eran personas que eran imperfectas, que eran pecadores, y los hijos en los libros de Jueces, por lo general, eran hombres así. Y aún así, a Dios no le importó, y siempre con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jehová venía sobre estas personas y podían cumplir el propósito de Dios. Entonces aquí vemos que el primer juez de Israel, que fue Otoniel, el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo empoderó completamente para llevar a cabo esa misión. También en Jueces 6, 34 al 35, ¿alguien lo quiere leer? Jueces 6, 34 al 35. Amén. Amén. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Gadeón, y Gadeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le reunieron. También envió mensajeros por toda Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y a todos ellos respondieron. Después Gadeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Hasta ahí? Amén. Entonces, ese es el capítulo 6, versículo 34 al 35. Pero si ustedes leen los primeros versículos, nos dice que Gedeón era un hombre temeroso, era un hombre cobarde.
y era un hombre incluso que estaba escondiendo a los madianitas, pero dice muy claro que el Espíritu Santo vino sobre él y empoderó a Gedeón para que él fuera el líder que necesitaba ser. Entonces aquí estamos aprendiendo la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y que en verdad Él no está desde el Nuevo Testamento, sino que lo vemos desde el Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 11, versículo 29, ¿alguien lo quiere leer? Jueces capítulo 11, versículo 29. Amén. En Amén. esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde ahí lideró el ejército contra los amoneitas. Amén. Entonces, aquí nos dice que el Espíritu Santo tomó a este hombre que había sido despreciado por su propio pueblo, había sido despreciado también por su familia, pero el Espíritu Santo aún así lo tomó, lo empoderó para que fuera el líder que necesitaba para salvar a Israel. Entonces, aquí vemos cómo siempre el Espíritu Santo estaba tomando poder sobre la vida de las personas. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Incluso van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Imagínense, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, por eso hay personas que oran por el enfermo y no es que uno le sanó al enfermo, sino que el Espíritu Santo de Dios que mora en esa persona es el que sana a esa persona, porque nosotros recibimos poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Nos da el poder para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, nos dice la palabra del Señor. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, le escuchaba estos días a un pastor, él decía: cuando tú estás tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu Santo, tú vas caminando por algún lugar y los demonios ven a Jesús en ti y se empiezan a alborotar. Los demonios ven a Jesús y se empiezan a incomodar. Y en el nombre de Jesús tú tienes toda la autoridad para echar y reprender y sacar todo demonio que esté dentro de esta persona, ¿ya? Entonces, ahí vemos, y Miqueas 3:8 nos dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Aquí vemos que Miqueas dice que está lleno del Espíritu del Señor, del Espíritu de Jehová. Está lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza. Entonces, todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos siempre profetizaron la maldad del pueblo, la maldad de Israel, la maldad de los gobernantes. Ellos siempre estaban predicando eso, ¿ya? Y todos estos profetas fueron perseguidos también. Todos estos profetas pudieron ser perseguidos, soportaron maltrato. Ayer yo escuchaba a una chica que se llama Evangelista. A mí me gustaba mucho escucharla a ella. No sé por qué perdí contacto con ella, pero ella decía que ella es profeta, Dios la usa mucho con la profecía. Y ella decía que la gente le gusta cuando Dios dice cosas bonitas, entonces todo el mundo te ama. Pero cuando Dios la usa a ella para decir cosas que a la gente no le gusta escuchar, entonces ella ha sentido cómo la gente la empieza a odiar, como una muchacha en estos días casi le pega porque ella simplemente fue el instrumento y usó su boca para lanzar una palabra no muy agradable a los ojos de la muchacha, y ella ni le conocía a la muchacha, simplemente Dios la mandó a hablar y la soltó. Y ella lloraba mucho. Y ella decía: qué difícil seguir a Jesús, qué difícil ser discípulo, porque empiezas a sentir realmente que te odian, que te rechazan. Pero familia, yo digo, si Jesús no cayó bien, Jesús no cayó bien, a Jesús no lo querían en su propia tierra.
A Jesús decían, ¿y este qué? Viene aquí a evangelizar, viene aquí a enseñar, ¿y este dónde aprendió? Decían los maestros de la ley. Y le juzgaban a Jesús. ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros? No somos moneditas de oro para caerles bien a todo el mundo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que alguien escribió esta mañana al grupo que se salía de este grupo porque estaba decepcionada de mí y yo ni siquiera he tenido contacto con esta persona, no sé quién es. Tal vez fue por un mensaje que dejé en el grupo de mujeres, pero yo le decía a mi esposo, amor, yo no soy moneda de oro, o sea, si no cayó bien Jesús, que era el santo, perfecto, rey de reyes, señor de señores, y lo odiaron, ¿por qué me va a querer la gente a mí, que soy una vil pecadora también? Entonces, realmente cuando tú tienes eso claro, no tenemos por qué afectarnos, porque nosotros sabemos que vamos a ser perseguidos, que somos odiados. Mi esposo se mete a esos debates donde la gente dice que sí al aborto, que sí a la muerte de los bebés, y él se mete a salvar a todos esos seres indefensos y lo maldicen, le desean la muerte, le dicen cantidad de cosas. Y nosotros no nos frustramos por eso, porque bíblicamente entendemos que vamos a ser perseguidos de la misma manera que fueron perseguidos estos profetas, pero a ellos les fue peor que a nosotros, ¿ya? Entonces, esa es la misión del Espíritu Santo. Él desde el Antiguo Testamento venía sobre las personas para empoderarlas, capacitarlas y ayudarlas a llevar a cabo la misión que ellos tenían, ¿ya? Entonces, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya aquí Isaías está profetizando que iba a rebotar un vástago de Isaí. Y nosotros vimos que la genealogía de Jesús, él venía precisamente del linaje de David, de Isaí, de todos estos, ¿ya? Y ese era Jesús, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová. El espíritu que nosotros tenemos es el espíritu de Jehová, ¿ya? También hay un espíritu de sabiduría. Nosotros hemos leído la palabra del Señor que nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Esa la enseñé hace poco en un devocional y se le dará abundantemente. Es un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Hay personas que tienen una facilidad para hablarte y levantarte los ánimos en cuestión de segundos, porque es un espíritu de consejo. Él te da la facilidad de poder hablar y poderle dar paz a las personas. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Recuerden que la palabra también nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento vemos que es un espíritu, dice. También la mente es un espíritu, porque nos dice, en la mente hay un espíritu, porque nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente, ¿ya? Entonces dice, y el espíritu de temor de Jehová. El Espíritu no solamente iba a venir sobre Jesucristo y se iba a quedar sobre él, sino que iba a reposar sobre él y el Espíritu Santo iba a tomar al Señor Jesucristo y lo iba a empoderar para que pudiera cumplir la misión y el propósito, ya con espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Por ese Espíritu Santo que recibió nuestro Señor Jesucristo fue que Jesús pudo predicar, fue que Jesús pudo sanar los enfermos, fue que Jesús pudo sacar fuera demonios, fue que Jesús llevó a que la gente se arrepintiera de sus pecados, fue por el Espíritu de Jehová que habitaba en el Señor Jesucristo. Por eso enfrentó a Satanás y no cedió ante la tentación, porque estaba lleno del Espíritu de Jehová. Y por eso es que a la hora final Él se entregó en la cruz del Calvario
sin mancha y sin pecado alguno por amor a nosotros. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, reposó sobre él y lo llevó a empoderarse para llevar esa misión salvadora que él tenía para con el mundo entero. Entonces, ¿de qué manera iba a salvar a los pecadores? Era a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible. El versículo 17 dice, el Hijo fue bautizado, el Espíritu vino sobre él y ahora el Padre mismo habló desde los cielos. Entonces Jesús no solamente fue el testimonio de Juan, sino que Jesús también tuvo testimonio mismo de Dios, porque Dios habló y muchas personas lo escucharon, que él dijo, este es mi Hijo amado. Jesús no solamente fue el testimonio cuando Juan dijo, va a venir alguien mejor que yo, sino que también tiene testimonio de Dios Padre que dijo, Él es mi Hijo amado. Y vieron cómo el Espíritu Santo pudo venir sobre el Señor Jesús, ¿ya? Él lo hizo con voz audible, es una voz que todos escucharon. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo que fue ese Cordero puro y sin mancha que vino a quitar pecado en el mundo. La mayoría aquí sabemos que en el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados, tenía que haber un sacrificio de sangre, tenía que haber sangre derramada y tenían que presentar el mejor corderito, el puro, el sin mancha, el más gordito, el más bonito. Y ese era sacrificado para el perdón de los pecados. Pero Jesucristo, Él vino a ser ese cordero inmolado que se presentó en la cruz para el perdón mismo de nuestros pecados. Todo lo que Jesús hizo fue aceptable, fue agradable, fue aceptado de parte de Dios, porque Él lo dijo en Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios nunca dejó solo a Jesucristo porque Él hacía siempre lo que a Dios le agradaba. Entonces, todo lo que Jesús vino a hacer en este mundo fue con el propósito de obedecer, de agradar, de darle felicidad, darle gozo y paz a nuestro Padre Celestial. Así que podemos ver que en este versículo es cuando Jesús inició realmente el ministerio, la importancia de que debemos bautizarnos. Las personas que no se han bautizado nuevamente, es importante que lo hagan, porque si Jesucristo lo hizo, que es un santo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Ya? Él vino para morir por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados y quitar ese velo que teníamos donde no podíamos tener la presencia delante del Padre. Jesucristo vino y rompió con ese velo y Él nos da cercanía. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, ¿ya? Jesús hizo todo para salvarte tanto a ti como a mí de todos nuestros pecados, porque aquí ninguno de nosotros somos santos. La palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya todo lo que Jesús hizo, desde someterse hasta el bautizo, hasta ir a la cruz del Calvario, fue con el propósito de salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, eso, familia, la palabra nos dice que de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver, conocer un poco cómo empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Y bueno, alguien tenía una pregunta. No sé si todavía la tiene, si todavía sigue en la sala o ya se fue. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, prefiero que las preguntas las dejemos para el final,
porque me pasa lo mismo que en el live de TikTok, que por ponerme a leer los mensajes y responder me desvío de la enseñanza. Entonces, por eso le dije que para el final. Pero no sé si alguien quiere preguntar algo, familia, o oramos para irnos. Tatiana, bienvenida. Buenas Yo, noches, pastora. Disculpe, quería saber respecto, por ejemplo, usted habló sobre la maldad que algunas personas hacen. Entonces, quería saber, en el caso de que una persona haya fallecido por medio de un mal que le hicieron, me refiero directamente a la brujería. ¿Qué pasa con esa persona, con esa alma? ¿O tiene la oportunidad de volver o simplemente eso ya no se puede? Tatiana, yo te voy a decir la verdad, si esta persona falleció por un ataque de brujería, si ella recibió al Señor Jesucristo, si no tuvo la oportunidad de recibirlo mientras estuvo en vida, pero cuando estuvo padeciendo sus últimos momentos, si ella se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Jesús, a Dios, ella es salva. Pero si nunca reconoció al Señor Jesús, si nunca pidió perdón por sus pecados, bíblicamente no es salva. Pero solamente ella lo sabe. Solamente ella lo sabe, ¿sí me entiende? Por eso es tan importante nosotros cuando sabemos que alguien está enfermo y está como entre la vida y la muerte, lo que hacemos es hablarle y hacerles que crean en el Señor Jesucristo y que pidan perdón. Y nosotros sabemos que si esa persona muere confesando al Señor, porque nos dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí es importante confesar, así sea en su último momento, confesar, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, como lo hizo el ladrón que crucificaron al lado de Jesús. Uno lo juzgó, porque no tienes pues el poder para bajarte de esa cruz, y en cambio el otro sí se arrepintió y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Dios le dijo, desde hoy te digo que desde hoy estás en el paraíso conmigo. Entonces se arrepintió en su último momento y fue salvo. Pero solamente Dios sabe, mi preciosa, o solamente tú sabes si esta chica que falleció tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Dios. No, no sabría decirte yo si estás salva o no estás salva. Solo te digo lo que escrito está en la palabra. Ujú. Buenas Gracias. noches, pastora. Buenas noches, Betsabe. Tengo una pregunta. Cuando una persona se ha bautizado, pero se ha alejado totalmente, ¿puede volver a bautizarse o no es eso ya posible? Sí puede volver a bautizarse, yo lo hice, realmente yo conocí de Cristo hace muchos años, cuando yo tenía 16 años y yo fui a un retiro espiritual de 3 días y yo me bauticé. Pero por cosas del mundo yo me aparté de Dios y estuve como 5 años o más viviendo apartada de Dios, completamente sin Dios y sin ley. Y en el 2019, que volví a poner mi mirada en Cristo, me volví a bautizar. Me volví a bautizar justo en este febrero, cumplo 4 años que me bauticé. 4 años que me bauticé, cumplo en febrero, que volví a nacer. Entonces, Ok. sí, pero ya es como, lo que pasa es que hay gente que se bautiza sin entender realmente el verdadero significado del bautizo, y ahí es cuando pasa lo que tú estás diciendo. Yo no entendí el verdadero significado del bautismo y yo me alejé. Pero cuando ahora que hace 4 años me volví a bautizar, yo ya sabía que en verdad yo tenía que morir a mi pecado, a mis pecados, morir para Cristo, morir para el mundo y empezar a vivir para Cristo. Y desde ahí yo le sirvo a Dios, o sea, lo que Él me dice, eso yo lo hago. Yo digo, mi vida no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Él. Ajá, y te apartas del pecado. Sí se puede volver a bautizar. Ujú. Pero Pero
Con Eh, convicción. oh, ya. Ujú. Pero si en ese tiempo, digamos, de alejamiento, se casó con una persona católica y entonces uno asiste a la iglesia y la otra persona no, ¿qué se puede hacer en ese Él tiene caso? que orar por ella, él tiene que orar por ella, él tiene que orar por la conversión de su esposa, no la puede dejar porque él ya está casado con ella. Él tiene que orar Ya, por la conversión de su esposa. Ujú. entonces no puede bautizarse ella o él sola, tienen que bautizarse los dos si ya están casados. No, la salvación es personal. La salvación Ah, es personal, no quiere decir que porque por más que yo ore por mis hijas, si ellas no ponen de su parte, no se van a salvar, ¿ya? La salvación ya, es personal, eso lo vemos también en la parábola de las 5 mujeres sensatas, las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Las vírgenes representan la iglesia que estaban esperando por el novio, que representa el rapto de la iglesia, y habían 5 que no estaban preparadas, no tenían la lámpara llena de aceite, y las 5 que no estaban preparadas le pidieron aceite a las 5 que sí estaban preparadas, y ellas les dijeron, no te podemos dar, tienen que ir ustedes por su propio aceite. Entonces, con eso nos damos cuenta de que por más que nosotros oremos por nuestra pareja y todo, la salvación es personal. Entonces, no es que se tengan que bautizar los dos. Él tiene que bautizarse y orar por su esposa, que Dios en su tiempo la va a convertir a ella. Ujú. ya, gracias, amén, Ya, mi gracias. preciosa. Hola, buenas noches. Hola Luis, tú eras el que querías Tal. preguntar, ¿cómo estás? Sí, sí. No, es que soy nuevo, no sabía que al final eran las preguntas. No, tranquilo, ajá. Perdón, no, pero sí, la espera es una bendición también. Hay que tener paciencia. Amén, ajá. Sí, mi pregunta casi ya me la resolvió todo con estas dos preguntas que hicieron, pero sí, yo tengo una controversia. Yo hace 7 años asisto a una iglesia, pero yo que me acuerdo fui bautizado a los 12 años, ¿verdad? A los 12 años. Entonces, al saber todo esto del bautismo y todo esto, y, o sea, en mi pensar siempre he querido preguntarle a alguien si es posible, por ejemplo, yo venir y bautizarme otra vez, porque la verdad que sí, yo me desvié mucho, hice demasiadas cosas malas, ahí sí que demasiadas cosas malas, y he estado perseverando en la iglesia, e incluso soy miembro de, digamos, o sea, que manejo el sonido en la iglesia y todo eso, tengo mi privilegio y todo, pero a veces me pongo a pensar y me siento mal por lo que he escuchado, ¿verdad? Sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y la verdad que yo sí necesito lo que es el Espíritu Santo, porque sí, a mí me cuesta mucho orar, me cuesta mucho ser perseverante en las cosas de Dios. Y aparte, pues no, no es tan fácil saberlo, pero yo soy una persona con discapacidad física. Estoy validado hace 14 años y todo eso, esa es mi guerra de todos los días. Entonces, eso me quería preguntarle sobre el bautismo y, o sea, cómo poder yo, mi guerra solo yo para orar, solito yo, o tengo que estar indispensable de alguien que me ayude también a orar. Luis, no, tú tienes una relación con tu padre que es personal, tú puedes orar solito en tu casa. Tú puedes orar solo en tu casa y claro, si te puedes unir a un grupo como en TikTok, que yo los lunes y los viernes me conecto para que oremos juntos, pues también es bueno, pero eso no quiere decir que siempre tengas que orar con un grupo de gente, tú lo puedes hacer solo en tu casa. Jesús siempre se apartaba solo. Él se apartaba solo y esto lo vamos a ir conociendo poco a poco, porque recién estamos conociendo el ministerio de Jesús, pero más adelante vamos a ver cómo Jesús antes de predicar se apartaba a orar, dejaba de predicar y se apartaba a orar, antes de comer oraba. Jesús oraba en todo momento y siempre lo estaba haciendo solo, no es que siempre lo estaba haciendo con mucha gente, es necesario, por eso la palabra nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, porque los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y él le dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, ¿ya? Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público.
Ya, entonces tú puedes orar solito, no te preocupes, todos los días hazlo. Es más, en todo momento, nos dijo Pablo, orando en todo momento. Es importante que antes de empezar el día te metas a solas con Dios, a solas. O sea, cuando tú estás en el Espíritu de Dios, a ti no te importa que te entren mensajes. Por lo general, hazlo de madrugada porque es la hora en que nadie está molestando, ni los hijos, ni el esposo, ni los mensajes, entonces no hay interrupción. Y en el transcurso del día uno siempre está orando mientras cocinas, mientras estás haciendo cualquier cosa, siempre uno está orando, siempre, uno se acostumbra como que siempre a hablar con el Espíritu, ya siempre. Y en cuanto al bautizo, si el Señor te está inquietando y te está quitando la paz, hazlo. Vuélvete a bautizar, habla con tu pastor de la iglesia y manifiéstale que cuando tú te bautizaste no tenías convicción, no sabías el significado, fuiste y pecaste a tu manera y que tú sientes en tu espíritu que necesitas volverte a bautizar, tanto en el agua como en el Espíritu Santo de Dios. Debemos bautizarnos en el Espíritu. Recuerdan que cuando Sansón cayó en pecado, Sansón creyó que el Espíritu Santo todavía estaba con él y ya el Espíritu Santo lo había abandonado. Entonces, es bueno que te vuelvas a bautizar. Habla con tu pastor, ¿vale? Bueno, creo que se fue sin querer queriendo Luis, seguro se le cayó la señal. Bueno, familia, a las personas que están por primera vez, para unirse a otros talleres, ¿cómo hacemos? ¿Y estas reuniones qué días son? Soy nueva, me gustaría participar. Ah, bueno. Wow, esa pregunta está, esa pregunta, Paula. Lo que pasa es que después de que ya el niño tiene conocimiento, ya por eso el enemigo está atacando tanto a los niños, ¿ya? Porque la palabra del Señor dice que el reino de Dios le pertenece a los niños, pero sabemos que no solamente el joven que se suicida o el niño que se suicida pierde su salvación. Por eso nosotros tenemos que hablarle mucho a los niños, estar pendientes de lo que ellos están jugando, con quién están hablando. Miren la noticia de ese niño que se suicidó porque estaba jugando esos juegos de play. Es difícil, porque el hacerse daño a uno mismo, el quitarse la vida, es un pecado. Es difícil. Es Dios quien te da y es Dios quien te quita la vida. Tú no tienes por qué quitarte la vida. Entonces no sabría responderte. Son preguntas muy complicadas que me haces porque no sé si es tu caso y no quiero que te mortifiques tu corazoncito. Simplemente puedo decirte que el suicidio es un pecado y no, los niños, por lo menos mi hijo tiene 10 años y él ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya, entonces yo ya sé que ya escoge si quiere vivir para agradar a Dios o que ya sabe que las cositas que a Dios le molestan no las puede hacer. Nos toca hablarle mucho en este tiempo de que Dios te creó hombre porque eres hombre. Dios no aprueba esto. Entonces, eso es una pregunta muy complicada que me hiciste porque no quiero dañar tu corazón, pero es lo que te puedo decir, ¿ya? Por lo menos yo fui una mujer y yo veo la misericordia de Dios conmigo porque yo atenté 9 veces contra mi vida. 9 veces atenté contra mi vida, 9 veces son cosas fuertes. Yo me cortaba las venas, yo me tiré de un tercer piso, yo me tomaba 100, 150 pastillas en una sola toma con alcohol. Yo siempre buscaba la muerte. Yo era una mujer suicida. Y yo veo la misericordia de Dios. Yo siempre le he dicho a mi esposo, Dios no quería que mi alma se pierda. No quería y luchó con Satanás hasta que vencimos. Y ahora él no está muy feliz. Él no está muy feliz de que yo esté ayudando y predicando, pero ahí seguimos peleando la batalla. Para las personas nuevas, nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche a este estudio bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, estamos estudiando en orden para que podamos, ya empezamos a conocer, qué bueno que se pudieron unir, porque ya empezamos a conocer que Jesús ya empezó su ministerio
y es importante pues para que se sigan conectando. Los lunes y los viernes estamos dando la oración por TikTok a las 6 de la mañana. Y el taller de mujeres que tengo, estoy haciéndolo basado en un libro y el taller se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que les hace libres. Realmente ya es muy tarde para entrar al taller porque ya vamos en la tercera semana y todos los días se manda material. Todos los días le mando material a las mujeres. Hoy no les he podido mandar porque tuve un día muy apretado, pero se los voy a mandar ahorita. Y ya es un poquito tarde para exigirte que te pongas al día con todas las clases, es duro. Entonces, más bien te sugiero que esperemos, no sé, que el taller dura casi 3 meses dura el taller. Entonces, no sé qué va a pasar de aquí a 3 meses, si Dios me vuelva a decir que lo volvamos a iniciar o que haga otro taller, no sé. Entonces, pero el taller de mujeres estamos un poquito tarde para que ingreses, mi preciosa. Pero mientras tanto, los jueves te puedes seguir conectando aquí con nosotros. Entonces, hagamos la oración de fe para las personas que entraron por primera vez. Me gustaría que hagan su oración de fe. Y vamos a orar entonces con mucho Joana, gusto, Clara. yo quería comentarte algo con permiso, Ujú. referente a la pregunta que hizo la señora del niño, que qué pasaba cuando los niños se suicidaban. Yo no tengo conocimiento de eso, pero yo siempre, es algo personal mío que he pensado, no sé si sea cierto, no sé, eso solamente se lo dejo a la mano a Dios, pero yo pienso que los niños son tan especial para Dios, son una cosa que son intocables, ¿no? Son inalcanzables, son una cosa, son el reino de los cielos aquí en la tierra prácticamente, yo lo veo así. Entonces, yo pienso personalmente, y me disculpa si estoy pensando mal, que cuando una criatura, niño, comete una cosa de esta sin tener conocimiento, yo pienso que Dios, no sé, de verdad no sé. Yo creo que la misericordia de Dios alcanza esas almas porque ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y pienso que esa culpa ya le cae a los papás, pienso yo personalmente, porque son niños que no, o sea, que ellos no saben, que ellos no tienen conocimiento de lo que hicieron. Entonces, cuando son tan niños y cometen algo así, yo pienso que Dios los recoge y yo creo que Él es tan amoroso y tan hermoso que Él los perdona porque son niños y porque hicieron algo inconscientemente, entonces ya esa culpa cae en sus padres, pienso yo, ¿no? Pienso yo personal y solamente le pido perdón a Dios si estoy contradiciéndolo, pero digo que Dios es tan hermoso que Él no abandona a ninguna de sus niños. Ujú. O sea, si son niños así pequeñitos que en verdad no tienen el conocimiento como tú dices, pero por lo menos hay niños, en estos días vi en el comercio, en Cali o en Quito, un pelado de 12 años, para mí es un niño, que lo cogen porque mata a la gente por robarle. Para mí esa persona ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿me entiendes? O no, o sea, sí, Pero yo hablo un de los niño niños, así por ejemplo, chiquito, que vamos a suponer estos niños que sufren bullying en sus escuelas y que de repente sin ninguna razón ellos deciden quitarse la vida porque se sienten mal porque fueron abusados por el bullying, por estas cosas, ¿tú me entiendes? Yo digo, no, comparar una cosa con la otra, sabiendo estos niños que hacen estas cosas quizás no son conscientes de lo que hacen, pero ellos sí saben que está mal y bien, ¿sí? No sé, es un tema muy delicado, es un tema muy difícil, como tú dijiste, pero que mi Diosito los recoja a todos porque, wow. Claro, yo pienso que antes de llegar a la edad donde ya tienen el conocimiento de lo bueno y lo malo, sí son redimidos estos niños. Pero ya teniendo una edad así como la que te digo, este muchacho, ajá, pero si son niños más pequeños de 8 7 añitos, todavía están muy inocentes, todavía hay mucha ingenuidad en estos niños. Entonces, Gracias, Joa. no, pero gracias, Jessy, también por tu aporte, porque sí, la palabra dice que el reino de Dios le pertenece a los niños y hasta cierta edad de responsabilidad que ellos tengan, ahí ya para adelante hay que criarlos bien porque se van para la escuela y lo que tú les enseñes depende mucho también lo que ellos escogen. Y ahí ya sí
sí es más complicado. Pero niños así chiquitos, sí, sí eso, Jessy, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Buenas noches, pastorita, y buenas noches con todas. Yo quería preguntar una preguntita. He escuchado a dos pastores ya que el tiempo de gracia ya se terminó. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, pastorita? Ujú. Tan bella. Vea, mi preciosa, hoy de hecho Jessy me preguntó, el tiempo de gracia se termina realmente cuando venga el rapto de la iglesia. Ahí se termina el tiempo de gracia porque se va el Espíritu Santo de la tierra también. O sea, somos raptadas la iglesia junto con el Espíritu Santo de Dios. Ahí se termina el tiempo de gracia. Hay personas que yo la verdad, yo les digo, yo siempre les he dicho, yo no he hecho cursos de teología, a mí me gusta leer, escudriñar la palabra de Dios bastante, sí, pero no me hace una experta ni que sé, hay pastores que yo aprendo mucho de los pastores, pero también el Espíritu como que me da discernimiento. Mi esposo está metido en un grupo de creyentes que creen que vamos a pasar la gran tribulación. Y entonces ellos siempre mandan mensajes para prepararse para la gran tribulación. Siempre se están apoyando mutuamente. Él está ahí porque aprende bastante de todo lo que está pasando últimamente, pero yo soy de las que digo, siento en lo que he leído, voy a buscar los pasajes para compartírselos, pero yo soy de las que pienso conforme a lo que he leído que nosotros, la iglesia, no pasamos la gran tribulación. Ahorita ya estamos viviendo tiempos y siempre hemos vivido tiempos donde los discípulos eran perseguidos y eran atormentados y todo eso siempre se ha visto, pero ahorita está un poquito más fuerte, pero yo soy de las que digo, no vivimos la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, y eso me lo trajo el Espíritu Santo hoy mientras me quedé pensando la pregunta de Jessy y me fui a meter un buen baño y yo me quedaba meditando, Señor, yo quiero que tú me guíes de la manera correcta porque no quiero engañar a la gente. Y él me trajo una pregunta muy clave, el Espíritu Santo, y me decía, si la iglesia tuviera que pasar la gran tribulación, ¿qué sentido tiene el rapto de la iglesia? Esa fue la pregunta que me hizo el Espíritu Santo, ¿ya? Porque los que leemos la Biblia sabemos que hay un rapto, que es el segundo evento más esperado que estamos esperando la iglesia, el rapto de la iglesia. Sabemos que está el rapto, sabemos que está la gran tribulación y sabemos que está la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra durante 1000 años, ¿ya? Entonces, se supone que el rapto es para rescatarnos de algo que Dios no quiera que nosotros vivamos. Si nosotros tenemos que vivir la gran tribulación, pues, ¿qué sentido tiene el rapto? O sea, yo me hago esa pregunta, me la hizo el Espíritu, ¿qué sentido tiene el rapto de la iglesia si la iglesia va a pasar la gran tribulación? El rapto es con el propósito de protegernos ¿de qué? Y aparte, no tiene sentido tampoco que vivamos la tribulación, 7 años de tribulación, y luego venga el rapto y luego venga Jesucristo. Tampoco tiene sentido eso. ¿Sí me entiende? O sea, la tribulación 7 años, luego el Señor nos rata, ¿para qué nos va a ratar si al momentico ya Él viene a habitar en la tierra durante 1000 años? Entonces, los pasajes bíblicos se los voy a buscar, se los voy a compartir, pero realmente yo soy de las que pienso que nosotros no pasamos la gran tribulación. Nosotros nos vamos precisamente para ser protegidos de lo que se viene, porque lo que se viene es fuerte. Y los que pasan la gran tribulación son las personas que no quisieron escuchar el mensaje que nosotros estamos dando. Son las personas que no nos quisieron hacer caso y como siempre estuvimos predicando, van a decir, es cierto que Dios quería una iglesia santa, es cierto que se los llevó y esas personas van a querer luchar por su fe para ser salvos, pero ya va a ser más duro porque va a estar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. Entonces ahí no hay gracia. Ya ahorita todavía estamos en tiempo de gracia y aún en tiempo de gracia, Satanás está
gobernando increíblemente fuerte, pero al final sabemos quién vence en todo esto, ¿ya? Entonces, no sé, es lo que les digo, todavía estamos en tiempo de gracia, pero ojo, eso no nos da licencia abierta para pecar. Nosotros tenemos que arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado, no tenemos licencia abierta. Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú ya no luchas con el pecado, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo, no sé si respondí tu pregunta. Sí, pastorita, gracias, muy amable. Amén. Ya, mi preciosa. Bueno, familia, entonces, Hola, mi Joa, buenas noches. Soy Evelyn. hola, mi ¿Cómo estás? preciosa. Bien, ¿y tú? Bien, mi Joa. Pues yo quería preguntarte de qué opinas de una persona que toma medicamento para la depresión y para la ansiedad. O sea, eh, mi hija toma eso y pues realmente ella sé que necesita pero no sé si eso tengo que seguirle, o sea, ante Dios, o sea, aparte de orar, ¿cómo más le puedo ayudar? Eso, o sea, a mí realmente me da miedo el darle mucha medicina, sin eso me da. Evelyn, gracias por tu pregunta, es una pregunta muy clave y te voy a hablar en base a mi testimonio y luego mi esposo que sabe más de esto de la medicina y todo eso, él va a compartirles algo porque yo no domino muy bien este tema, entonces le pido ayuda a él. Les comparto mi testimonio. Las que me conocen saben que yo fui una mujer muy depresiva. A mí me diagnosticaron trastornos de ansiedad y de depresión. Aparte me diagnosticaron 2 enfermedades más que eran mentales y yo siempre estaba con depresión, con tristeza, pero ojo, Evelyn, no había intentado, no tenía pensamientos suicidas. Vivía deprimida, sí, pero no tenía pensamientos suicidas. Cuando a mí me medican, a mí me empezaron a dar medicaciones y empecé a tener pensamientos suicidas. De hecho, te voy a confesar que yo no me acuerdo ni siquiera cuando me lancé de ese tercer piso. Yo no me acuerdo, yo no tengo conciencia de eso, tampoco tengo conciencia, aquí me pueden ver, tengo una cicatriz porque intenté cortarme las venas, tampoco me acuerdo de esto. No me acuerdo. Lo que sé es porque tengo la cicatriz acá, tengo la cirugía que me hicieron en la pierna, pero todo esto era gracias a esa medicación. Cuando yo tuve 9 intentos, de los cuales no me acuerdo, y estos intentos empezaron cuando yo empecé a consumir esta medicación. Cuando yo me lancé del tercer piso, los médicos le dijeron a mi mamá que por nada del mundo yo podía renunciar a los antidepresivos porque en cualquier momento iba a intentar matarme nuevamente y lo iba a lograr. Ahí fue que yo caí en la cama porque no pude caminar por mucho tiempo y tuve mi encuentro con Jesús. Ahí fue que yo le dije, haz algo con mi vida porque mi vida carecía de sentido. Yo buscaba la muerte muy seguida. Y eso fue en agosto mi accidente, ahí le empiezo a buscar a Jesús y en enero el Espíritu me inquietó y me dijo, no consumas más la medicación. No me lo dijo el médico, yo no sabía lo que mi esposo les va a contar, no tenía ni idea de eso, simplemente el Espíritu me decía, no más con esa medicación. Yo le hice caso a la voz del Espíritu, no le dije a mi mamá porque yo sabía que ella no me iba a creer, se iba a parar en la cabeza y calladita dejé de consumir la medicación y para la gloria de Dios, ahorita en enero cumplo 4 años sin medicación, no he tenido pensamientos suicidas, no he tenido ataques, no he tenido decaídas. La depresión te quiere venir a visitar, sí, porque son parte de nuestras emociones, pero ya he aprendido a controlar y ya no dejo que se quede en mi vida. Tal vez me coge en un momentico, estos días me levanté muy triste, tenía una tristeza en mi corazón, no sabía por qué, pero me puse a orar y se fue la tristeza. Entonces, porque el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y es tu misma voz. Es tu misma voz. El Espíritu de Dios dice la palabra que Él habita dentro de nosotros. Por eso es importante que todos los días estés
alimentando esa relación con el Espíritu Santo, para que estés más en el Espíritu y menos en la carne. Y Evelyn, ese es mi testimonio. Mi esposo en estos días estudiando su carrera me preguntó qué medicamentos yo tomaba. Yo le di los nombres y claro, lo que él dice es, amor, ¿quieres venir a explicar, por favor? Que usted sabe más de eso que yo. Eso lo va a explicar mi esposo porque él sabe más. Yo todavía no entiendo bien. Pero mi esposito les va a explicar ese tema de la importancia que dejes de consumir esa medicación. Dale. Sí, no, brevemente, ¿cómo te llamas? Gracias. Oh, qué lindo, están aquí todos. Evelyn, buenas noches, pastor. ¿Qué tal, Evelyn? No, pues simplemente en pocas palabras, lo que quiero expresarte es que los químicos en el cerebro sufren un desbalance a veces y por eso lo que le recetan a uno son químicos para balancear los químicos, o sea, fármacos para balancear los químicos, pero siempre, en un 100% de los casos, cuando una persona consume algo que tenga que ver con un fármaco, se altera la bioquímica del organismo, siempre en el 100% de los casos. Y es muy delicado trabajar con el cerebro porque los efectos secundarios por lo general son ganas de suicidarte, de hacerte daño o de hacer daño a otros. El 100% de los casos cuando ha habido tiroteos en las escuelas, cuando analizan más las investigaciones, se dan cuenta que están las personas usando Ritalin o antidepresivos, ansiolíticos o Adderall. Entonces, para mi consejo personal es que jamás una persona debe involucrarse con químicos que alteren o que se metan con el cerebro. ¿Me estoy explicando? Y a nivel espiritual, obviamente, tú sabes que el gadareno en la Biblia, él se hacía daño. Pues si una medicina te causa que tú te hagas daño, eso para mí es demoníaco, te lo digo así. Nosotros damos clases de salud los días martes también, si alguna persona le puede interesar. Luego, pues, Yonida les puede contar más. Pero estamos trabajando muy duro también en crear awareness, ¿no? Esa conciencia de que la gente vaya saliendo de los fármacos, porque todo eso, para mi criterio, es una mafia. Farmaqueia, la palabra viene de hechicería, ¿verdad? Y la Biblia dice que al final de los tiempos el ser humano va a ser engañado por la farmaqueia, ¿no? Por la farmacéutica. Y eso es lo que yo creo que como viene el enemigo a engañarnos, ¿no? A dañarnos lo que es la mente, la salud y pues hay muchos elementos, muchas formas de ser sanos sin necesidad de fármacos. Gracias, amigos. Eso nada más les comento. De hecho, les cuento un Muchas testimonio. gracias. Mi esposo da clases de salud los días martes y la otra vez se conectó una chica de otro país y ella también contó eso. Ella dijo que ella la habían medicado porque sufría de depresiones y la medicaron. Y bajo esa medicación, ella dice que ella se tiró aceite caliente encima de ella. Se lo tiró totalmente y ella dice que ella no se acuerda de eso, que ella no se acuerda cómo lo hizo, o sea, igual que yo, no me acuerdo nada, no estaba en mis 5 sentidos. Y ella dice que también una vez el espíritu le dijo, no consumas más esa medicación y desde que ella dejó los medicamentos antidepresivos, mi preciosa, cuando ella dejó de consumir los medicamentos, no ha vuelto a tener ataques. Ella dice que se intentó matar 2 veces, no ha vuelto a tener esos ataques. Y yo les quiero decir, antes de yo conocer a mi esposo, yo no sabía esto. Yo simplemente sabía que Dios me había dicho no consumas más y yo dejé de hacerlo. Pero yo siempre que contaba mi testimonio, yo le decía a la gente, si tú estás consumiendo medicación, no dejes de tomarla si tu médico no te levanta la medicación. Yo les decía eso, pero la palabra del Señor nos dice, por la falta de conocimiento mi pueblo perece. Gracias a Dios me unió con mi esposo que sabe bastante de estas medicaciones y ahora ya sé qué hay detrás de toda esa medicación y he visto testimonios de gente. Ayer nomás, no sé si estás aquí, pero ayer nomás me buscó una chica que está en el grupo de nosotros y ella me decía que está consumiendo medicaciones antidepresivas y que sentía ganas de coger un cuchillo y enterrárselo. Yo le dije, vea señorita, deje de consumir esa medicación, porque eso es la que la está llevando a usted a tener esos pensamientos. Yo ahorita no le digo a la gente, si tu médico te quita, no. Yo ahorita le digo a la gente, con testimonio y con fe, renuncia a esa medicación. No esperes a que el médico te quite, renuncia, porque eso es lo que te está llevando a hacerte daño a ti misma y te puede llevar a hacerle daño a las personas que tú amas.
Y esas noticias que tú ves de que mató a la esposa, mató a los hijos y luego se mató a él, son personas que vivían medicadas, bajo el efecto de medicación. Y yo puedo entender, uno dice, ¿cómo se le ocurre? Cuando yo recién me lancé de ese edificio, en Colombia se lanzó una muchacha de un puente con el niño de 8 años en sus amarrada con ella. Yo no sé si Jessie se dio cuenta de esa noticia, a mí me partió el alma y yo decía, ¿cómo tuvo valor de lanzarse de un puente con el niño que le gritaba no lo hagas, mamá? Pero ahora que conozco todo esto y bajo mi testimonio sé que esas personas no están en sus 5 sentidos, esas personas están trabajadas bajo los efectos de esa medicación. Entonces, Evelyn, quítale la medicina a tu hija, no permitas que ella consuma eso y pégate a Dios. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es lo único que te puedo decir. Quítale la medicación, créele a Dios y aférrate a Dios. Uno como madre tiene que clamar mucho por sus hijos y Dios la va a sanar. Créeme que, pero si tú sigues consumiendo esa medicación a tu bebé, va a ser muy difícil. Tienes que soltarla. No esperes a que el médico te dé de alta. Bueno, eso como testimonio, pues les doy. Gracias, Las charlas de salud, yo les voy a compartir el link al grupo. Les voy a compartir el link para que ingresen. Él tiene un grupo de WhatsApp para las personas que les interesa. Él da las charlas todos los martes a las 7 de la noche. Cintia siempre se conecta con nosotros y no sé quién más de aquí también se esté conectando a esas charlas, pero son bastante... Ah, Karen también. Karen también se conecta a las charlas y se Janet. aprende bastante. Buenas noches, yo quiero compartir algo, pastora. También sobre eso lo que comentaba la hermanita Eve, el otro día me estaba comentando mi hija que miró un caso de una muchacha de 13 años que mató a su hermanito y también dice que también que la tenían medicada y que cuando llegaron y a los policías a investigar y todo eso, que la niña nada más gritaba que perdón, 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 Ay, qué pecado. y que siempre se la pasaba pidiendo perdón y que ella no lo quería hacer, entonces sí está delicado, ¿verdad? Y pues hay que apoyar a nuestra hermanita Eve si decide dejar quitarle el medicamento a su niña para que Dios sea obrando, protegiéndola y que pueda salir adelante sin ese medicamento. Y también pues otra parte, yo quiero honrar a mi pastora Joana, yo quiero decirle, ahorita que la escuché que me dice que ella no estudió teología, yo pienso que no es necesario estudiarla, que yo la veo llena del Espíritu Santo, que sé que es una mujer que el Señor eligió, porque el Señor no, como en los tiempos de antes, que los fariseos o los maestros de la palabra se sabían de nada, se sirve saberse la Biblia del derecho y al revés, ¿verdad? Y no hacerla viva y eficaz en nuestra vida. Entonces, yo quiero honrar a mi pastora y le doy gracias a Dios por su vida porque sé que es el Espíritu Santo que la guía, sé que el Señor la eligió y que sé que toda la sabiduría que ella tiene es parte de su esfuerzo y del Espíritu Santo posado en ella. Así que que Dios la bendiga, pastora, y gracias por estar aquí compartiendo con nosotras cada jueves. Ay, tan bella, Karen, muchísimas gracias. De verdad, esas palabras me honran bastante. Dios es bueno. Como Moisés, ¿no? Decía, yo no estoy preparado, yo soy tartamudo, pero él le dijo, ve que yo iré contigo y creo que lo mismo hizo Dios conmigo cuando me mandó a bautizar. Yo le decía, Señor, no tengo ni idea cómo hacerlo, yo no estoy preparada, yo no estudié teología, pero me comprometió más porque empecé a predicar y mi esposo me dice, te puedes pasar todo el día estudiando la Biblia y no te preocupa. Y creo que esa es como mi pasión es Cristo, mi pasión es la Biblia y mi pasión es escudriñar, escudriñar. Y ya dejo de escudriñar porque tengo que atender a mi familia y tengo que ayudarle a mi esposo, pero sí, el Señor, no sé mucho, pero lo poco que comparto es lo que el Espíritu Santo me guía. Y para mí ver testimonios de ustedes es como que el Señor diciéndome, yo estoy obrando en las personas a través de los mensajes y le doy la gloria a Dios por eso, porque es Dios quien está obrando en ustedes y yo soy solamente un instrumento que Él usa para poder llegar a la gente.
Ya, esa es como que mi prioridad. Y gracias a Dios que tengo un esposo que entiende mi pasión, que entiende mi misión y no se me... Al principio sí como que tuvimos problemas porque yo solamente quería así, así, pero ya lo entendió, ya entendió que ese es el amor de mi vida, que para mí mi pasión es evangelizar. Yo le decía a él la otra vez, si tú me dices, te regalo el carro del último año y dejas de evangelizar, yo te voy a decir, vete con ese carro donde tú quieras porque no me interesa. Y eso se volvió, ya no es mi vida, es Cristo. Es Cristo mi principal objetivo, que seamos salvos, que seamos rescatados, que seamos restaurados, que cuando Él venga por nosotros, ninguno de nosotros esté aquí, ninguno se quede y todos podamos encontrarnos allá y darle la gloria al Señor. Bueno, familia. Entonces, eso, familia, vamos a orar. Bienvenidas las personas que llegaron por primera vez. Siempre estamos para servir y ahorita les voy a compartir el link para que se unan a las charlas de salud que da mi esposo, que sé que también les va a edificar a todos en gran manera. Bueno, y para los hombres, mi esposo va a iniciar un taller de sanidad solo para hombres. Les voy a pasar la información, todavía no sé qué fecha lo va a hacer, pero pues como yo estoy haciendo un taller para mujeres, él va a empezar también como para no dejar a los hombres sueltos. Es importante que hagan ese taller, es un taller que hacen acá en los Estados Unidos, basado en 8 decisiones sanadoras, se llama. Aquí lo usan mucho las iglesias cristianas para poder sanar a las personas y es bueno que los hombres se metan a este taller también. Les voy a pasar la información para que se unan al taller. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo hermoso que nos permites compartir como hermanos, Padre. Gracias por este tiempo donde, como siempre, tú eres nuestro protagonista principal, tú eres nuestro invitado especial, Señor. Gracias porque tu palabra es vida para nosotros. Gracias porque hablas a nuestros corazones, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos instruye, nos reargulle, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona que está conectada, Señor, sus hogares, Padre Celestial. Tú, Señor, antes de que ellos te pidan, tú sabes y conoces las necesidades que puede estar viviendo cada hogar que está aquí representado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que los lleves, Señor, a ellos, a que se enamoren cada día más de ti, Padre Celestial. Yo sé que tú tienes el poder para hacer milagros, Señor, para sanar a los enfermos. Tienes el poder de restaurar cualquier hogar que el enemigo esté destruyendo. Tienes el poder, Señor, de que nuestros hijos se conviertan a ti, Padre Celestial. Tú tienes el poder, Señor, de que, como lo dices en tu palabra, nos llevaste al desierto para que nos enamoráramos de ti, Señor. Y yo te doy gracias, Padre Santo, por ese desierto en mi vida, Señor, que me ha llevado, Padre Celestial, cada día a amarte más, Señor, a anhelar más tu presencia y a clamarte que tengas misericordia, Señor, de mí, de tu iglesia, Padre Celestial, porque queremos estar preparados, Señor, para irnos contigo, Padre. No queremos quedarnos en la gran tribulación, Padre Celestial. Te clamamos y te pedimos, Señor, que escudriñes en esta noche nuestros corazones, Padre. No permitas que nos sentemos en sillas de encarnecedores, Padre Celestial, sino que todos los días nos sentemos en nuestra propia silla, Señor, analizarnos interiormente, Padre Celestial, que escudriñes nuestro corazón, Padre Santo, y que nos muestre qué es lo que debemos dejar, Señor. Solamente tú sabes, Padre, cuál es ese pecado que a ti te molesta, Señor, del cual tu iglesia, Señor, no ha querido renunciar. Padre, inquiétanos, muéstranos, Padre Celestial. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestras palabras. Queremos honrarte con nuestra obediencia. Queremos honrarte con nuestras acciones, Padre Celestial. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros.
Reconocemos que vas delante de nosotros como poderoso gigante y te damos gracias por esa prueba que cada uno de nosotros puede estar viviendo, Señor, porque sabemos que la prueba es necesaria para fortalecer nuestra fe y producir en nosotros paciencia, Padre Celestial. Ocúpate, Señor, de las cosas de ellos, Padre Celestial. Después, Señor, primeramente tú nos dices que nos ocupemos de tus cosas y tú te ocuparás de las nuestras, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todos estamos aquí ocupándonos de tus cosas, Señor. Por ende sabemos, Padre, que tú te ocupas de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestro esposo, Señor, de las esposas que están aquí representadas, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes cuidado absoluto de nosotros. Nos deleitamos a sí mismo en ti, Señor, y tú concederás los anhelos de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, si tú estás por primera vez en este grupo, yo te invito a que hagas esta oración en tu corazón y repitas, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte a ti perdón por todos mis pecados cometidos, Padre Celestial. Te pedimos que destruyas toda acta de decreto que Satanás tenga levantada en contra nuestra, Señor. Y te pido, Señor, que hagas de mí esa mujer o ese hombre que tú quieres que yo sea, Padre Celestial. Te abro las puertas de mi corazón, te pido que entres y habites en él y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Gracias te damos, Señor, por el regalo de la salvación, por el regalo de la vida eterna. Gracias te damos por cada mujer que está aquí representada, por cada familia. Yo te pido en el nombre de Jesús que mandes un cerco de ángeles con espadas de fuego, Señor, alrededor de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, Señor. Legiones de ángeles que acampen alrededor de nosotros para que nos protejan y nos hagan invisibles ante todo plan y ataque que el enemigo tenga hacia nosotros. Guarda y protege la vida de los niños, Señor. Te pedimos misericordia, Padre Celestial, y todo plan maquiavélico que Satanás tenga hacia los niños, Padre Celestial, los declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Descansamos en esta noche sobre el Salmo 4:8, Señor. En paz nos acostamos y asimismo descansamos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, familia. Nos vemos mañana si Dios quiere y lo permite a las 6 de la mañana para que oremos. Bueno. Amén. Dios les bendiga, familia. Amén. Bendiciones a todos. Ahí le envié un mensaje. Cintia, ¿a mí me enviaste un mensaje? Bendiciones. En el Zoom. Bendiciones, mi pastora Joanita. Dios me la bendiga. Bendiciones para todas. Dios las bendiga. A ver. Gracias, pastorita. Bendiciones. Una linda noche. Dios te bendiga, bella. Ah, sí, mi preciosa. Yo estoy orando por ellas dos. Tú habías puesto esta petición en el grupo, ¿verdad? Sí, ¿qué tienen ellas? Muchas gracias. Sí, sí. ¿Qué tienen ellas? ¿Qué son ellas para ti? Ella es mi mami, sí, mi mami, una amiga mía. Mi Sí. mami sufre de salud. Ya. Amén. Ok. Ya, sí, mi preciosa. Ellas están acá. Otilia Magdalena Delgado Zambrano y Melvio Ortiz Santiago por salud. Estoy orando por ellas. Ok, ya. Ujú. Sí, mi reina. Cuenta con ella todos los días en oración. Tengo algunas personas aquí presentes. Lo que no me ha quedado Amén. tiempo es de preguntar cómo van con su salud, cómo van avanzando, pero yo sé que Dios está haciendo la obra en ellas. Bueno. Chao, mi preciosa. Dios te bendiga. Bendiciones, familia.